El impuesto a la renta en Colombia. Cuando hablamos de impuesto a la renta, es necesario primero establecer cuáles son las características de este impuesto o de este tributo. Para ello, establecemos que es un impuesto de carácter nacional, es decir, aplica en todo el territorio colombiano, es un impuesto progresivo, es decir, a mayor capacidad económica, mayor será el aporte que tengo que realizar ante la DIAN. Es un impuesto que grava la capacidad económica. ¿Por qué? Porque se entiende que este grava la susceptibilidad del aumento de patrimonio. Es decir, no necesariamente tengo que incrementar mi patrimonio para que el impuesto se genere, sino que solo con el hecho de yo tener un patrimonio, así sea estático, se genera. Adicionalmente, es un impuesto personal, es decir, grava a toda persona sin excepción. Se entiende que es un impuesto que es de carácter directo, es decir, grava directamente al obligado. Y bueno, estas son las características principales. Adicionalmente a esto, vamos a hablar del aspecto material. Entonces decíamos que este impuesto grava únicamente la riqueza potencial o el enriquecimiento patrimonial potencial. A esto es necesario precisar a quienes aplica este impuesto. Entonces decimos que en Colombia existen tanto residentes fiscales como residentes no fiscales. Esta distinción es importante puesto que cada uno tributa de manera diferente. Cuando hablamos de residentes fiscales, es necesario establecer que aplica una renta mundial. ¿Esto qué quiere decir? Se gravan los impuestos obtenidos tanto en Colombia como en el exterior y los no residentes gravan únicamente de manera de renta territorial de fuente nacional, que son únicamente los ingresos obtenidos en Colombia. Ahora bien, es necesario establecer quién es residente fiscal para efectos de la renta. Entonces, es residente fiscal toda persona que cumpla en el periodo de tiempo de 365 días un lapso de 183 días. Estos días pueden ser continuos o discontinuos y deben ser pues en el transcurso de un año. Ese año no se cuenta de 1 de enero a 31 de diciembre, sino desde que esa persona ingresó. Es decir, si por ejemplo yo ingreso el día de hoy, 30 de agosto, al territorio nacional de 2020 se cuentan esos 183 días hasta el 30 de agosto de 2021. Y si yo los cumplo, pues en ese caso soy residente fiscal y me aplicará la renta mundial. Ahora bien, existen personas que no cumplen los 183 días, pero son residentes fiscales. Entonces, ¿quiénes son estos? Primero, que cuenten con activos o con ingresos del 50% en Colombia y sean nacionales colombianos. Dos, que en la DIAN no se haya podido acreditar una residencia fiscal diferente a la colombiana, se entiende que en ese caso es residente fiscal, y si cuenta con cónyuge o compañero permanente en Colombia. Adicionalmente también, si reside en un paraíso fiscal, se entiende que es residente colombiano. Ahora, los no residentes fiscales se entienden que únicamente se graban los ingresos obtenidos en Colombia, pero ¿cómo se graban si no están obligados a declarar? Por esto en Colombia existe algo denominado retención en la fuente. Normalmente la tarifa general de esto es del 35% y va a ser el agente retenedor quien sea obligado a declarar por este impuesto. Ahora, ¿qué sucede? Si yo soy no residente, pero no me retienen en la fuente, ahí sí estaría yo obligado a declarar. Ahora bien, ¿quiénes no son residentes fiscales? Si yo cuento con un contrato de trabajo en el exterior, se entiende que no, pues no soy residente fiscal. Adicionalmente a esto, es importante establecer que las personas pueden tener dos residencias fiscales o pueden no tener residencia fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Si yo cuento con dos residencias fiscales,
hay unas maneras de determinar de qué país soy residente fiscal. Entonces, el primero es el lugar donde yo tenga vivienda permanente. El segundo es donde yo tenga mis intereses o afines, tanto familiares como económicos más cercanos. Tercero, de donde yo sea nacional. Y cuarto, si yo cuento con doble nacionalidad, será pues menester de ambos estados declarar de donde yo soy residente fiscal. Adicionalmente, es necesario establecer quiénes son los contribuyentes en Colombia. Entonces, son contribuyentes en Colombia personas naturales, sucesiones ilíquidas, asignaciones modales o donaciones modales. Entonces, ¿qué es una persona natural? Pues entendemos como persona natural toda persona que es perteneciente al territorio colombiano sin excepción alguna y se entiende que es todos los individuos de la especie humana. Adicionalmente, las sucesiones ilíquidas. Recordemos que las sucesiones ilíquidas, los que entran a ser grabados son los herederos y son las sucesiones que hasta el momento no han dividido o no han hecho la separación de los bienes. Las asignaciones modales o donaciones modales se entiende que son las asignaciones que se hicieron en vida con el fin de una destinación específica. Por ejemplo, yo le dejo a mi hijo un fideicomiso únicamente para que lo done. Entonces, en este caso se entiende que es una asignación modal. También es necesario acá establecer que en Colombia, en cuanto al impuesto a la renta, existían antes 5 cédulas que podemos pues, hacer como un análisis o comparativo con 5 alcancías. Sin embargo, luego, con la ley de crecimiento económico, se dijo que estas 5 cédulas iban a convertirse en 3 cédulas. Entonces, para esto es necesario hablar cédula general, que contiene 3 rentas. Entonces está la renta laboral, la renta no laboral y la renta capital. La cédula pensional y la cédula de dividendos y participaciones. Para esto también es necesario establecer como unas disposiciones especiales. Entonces, ¿cuáles son? En Colombia los cónyuges se entiende que tributan de manera separada, es decir, ambos están obligados a declarar de manera separada, a diferencia de otros países que lo hacen de manera conjunta. ¿Qué pasa con los bienes de un hijo? Si el usufructo lo tiene el padre, se entiende que esos bienes del hijo van a ser tributados pues por parte del padre. Y también se entiende que a esto hay unas excepciones en donde el hijo va a tener que declarar, y es cuando el hijo pues sea fruto del trabajo del hijo directamente, cuando la sucesión haya establecido que el usufructo lo tendrá el hijo y cuando sea desheredado el padre. En estos casos se entiende que pues quien entra a tributar directamente su ingreso es el hijo. Entonces, es necesario establecer que el impuesto a la renta, en el aspecto cuantitativo, la base gravable es una base gravable que, si bien son los ingresos brutos, tienen que realizarse unas depuraciones. Entonces, ¿cuáles son esas depuraciones que se les aplica? Primero, los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, las deducciones. ¿Esto qué nos va a generar? Esto nos va a dar la renta líquida, y esa renta líquida se compara con la renta presuntiva, que es el 1.5 del patrimonio líquido. Y pues según esto, de cualquiera que sea la más alta, entra a tributar por esa base gravable. Adicionalmente, se tiene que entender, vamos a ver cada una de las cédulas por separado, pues para el efecto de entender a profundidad este impuesto. Entonces, la primera cédula de la que hablamos, recordemos que es el impuesto, la cédula de carácter general. Primero que todo, vamos a hablar de la renta laboral. Antes de hablar de la renta laboral, es necesario establecer que
Si bien existen personas que son contribuyentes, puede que estén obligados o no a declarar. Entonces, ¿quiénes son los declarantes en Colombia? Antes de iniciar con esta cédula, entonces, entendemos que son declarantes las personas cuyo patrimonio bruto sea superior a 4.500 VTs o las personas cuyos ingresos brutos o que tengan compras o que tengan accesos a sus cuentas bancarias superiores a 1.400 VT. Dicho esto, ahora sí vamos a proceder con la cédula general y en específico con la renta laboral. Cuando hablamos de renta laboral, hablamos de un contrato de trabajo, ¿sí? Y hacemos referencia a que no puede exceder más de 2 personas o más de 2 trabajadores. Entonces, recordemos que para iniciar la depuración se inicia estableciendo cuáles son los impuestos no constitutivos de renta, los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, en este caso son, primero que todo, los aportes que se realicen a salud, pensiones o ARL. Adicionalmente, se entiende que el componente inflacionario del crecimiento económico no es constitutivo de renta, así también los bonos que se obtengan por SODECO y las becas que se otorguen a estos. Eso nos va a dar los ingresos netos. Ahora bien, a esos ingresos netos en la renta laboral se le pueden realizar unas depuraciones de hasta el 40% o 540 VT. Y a esto se les aplica las rentas exentas y las deducciones. Cuando hablamos de rentas exentas, debemos hacer referencia a las indemnizaciones de enfermedad o maternidad, al pago del entierro, pues en dado caso del fallecimiento. También se entiende el seguro de vida, también se entiende acá, y es muy importante, el 25% del pago laboral se considera renta exenta. Y digamos, acá hay que hacer un análisis en este punto, toda vez que recordemos que se puede hacer deducción de hasta el 45%, pero ya nos está diciendo en la renta exenta que está exento el 25% del pago laboral, es decir, por parte de ese trabajador quedaría un 15% sobre el cual tiene que entrar a establecer por qué debe considerarse o debe deducirse. Y las deducciones que aplican en este caso es los gastos de movilidad financiera, también se entienden los intereses de vivienda, los intereses del ICETEX y la salud o medicina prepagada. Y ya esto nos va a dar la renta líquida, que va a ser la base gravable sobre la cual vamos a sacar la renta, a compararla con la renta presuntiva. Listo. Esta, digamos, fue la primera base o la primera renta de la que íbamos a hablar. Ahora, la segunda renta de la que vamos a hablar es la renta no laboral, que es la renta que se ha considerado de carácter residual, es decir, todas las demás cédulas que no la incluyen, se entiende que se tiene que establecer acá. Es cuando se contrata 2 o más trabajadores por el periodo de 90 días, pueden ser continuos o discontinuos, y adicionalmente es cuando se le dan apoyos económicos por parte del gobierno nacional. Entonces, recordemos cuáles son los impuestos no constitutivos de renta. Entonces, los ingresos no constitutivos de renta en esta renta como tal se entienden. Acá, recordemos, no existe un contrato de trabajo, entonces se entiende que está la salud y las pensiones, pues en dado caso de que se realicen aportes a pensiones. Así también se consideran los gananciales y las ventas de acciones en bolsa. Adicionalmente, bueno, acá, a diferencia de lo que habíamos establecido en la cédula anterior, no se puede descontar el 40%
sino que se puede descontar solamente el 10%. Ese 10% o 1000 VTs. Entonces, cuando hablamos de las rentas exentas en esta renta, se entiende que son las de economía naranja, las que sean provenientes de alguna entidad que haga asociación con la CAN, y también se entienden las indemnizaciones por seguro de vida. Y las deducciones acá entonces son las cesantías, también se entiende por deducción el 50% del GMF, y los intereses a vivienda o de ICETEX. Esto nos va a dar igual, recordemos, la renta líquida, que va a ser la que se va a comparar con la renta presuntiva. Esto, para finalizar, la renta no laboral. Ahora bien, la renta a capital o de capital se entiende que es toda renta que sea fruto de pago de intereses, de arrendamientos, de rendimientos financieros, de rentas de pasivos, entre otras. Y acá se entiende que los ingresos no constitutivos de renta entonces son las ARL, salud. Adicionalmente, se entiende que están excluidos el componente inflacionario y bueno, eso nos va a dar los ingresos netos. Posteriormente a sacar los ingresos netos, recordemos que existen unas rentas exentas. Primero que todo, se entiende que es la DIAN, la CAN, se considera exenta, también se considera exento los derechos de autor, toda vez que la primera obra literaria tiene exención del 100%, y también se considera que son los aportes a pensiones. Listo. Por último, esto nos va a generar también la última deducción, que estas son las que sean como base de las deducciones. Estas son las cesantías, el 50% del GMF y los intereses a vivienda o del ICETEX. Dicho esto, terminamos, digamos, la parte de las cédulas generales, pero ¿qué sucede? Si yo tengo o hago parte de dos rentas, yo realizo cada una de manera individual, realizo las depuraciones de manera individual y posteriormente voy a sumarlas. Ya cuando tenga la tarifa final la sumo y eso sí me va a dar como tal lo que yo tengo que pagar. Sin embargo, esta es la primera cédula, que es la cédula general. Ahora bien, existe la cédula pensional y la cédula de dividendos o participaciones. La cédula pensional lo que nos establece es que en Colombia existen pues pensiones, sabemos, provenientes de vejez, sobrevivientes, invalidez, la devolución de saldos, la devolución de fondos de ahorro. Todas estas se consideran pensiones, pero en Colombia únicamente están grabadas las que superen los 1000 VTs o las que sean de origen extranjero. Pero ¿qué sucede? Si son de origen extranjero, debemos hacer un análisis de dos cosas. Si es extranjero pero proveniente de la CAN, se considera que está exenta. Pero si es extranjero proveniente de otro país, se considera que debe grabar, así sea inferior a 1000 VTs. También acá los ingresos no constitutivos de renta, pues digamos ya los dijimos, entonces uno, que si es inferior a 1000 VT se considera que está exento, o si es perteneciente a la CAN se considera que está exento. Por último, está la cédula de dividendos o participaciones, que recordemos que cuando hablamos de dividendos hablamos de sociedades anónimas y cuando hablamos de participaciones hablamos de sociedades de responsabilidad limitada. Y estas son las utilidades o ganancias percibidas por la sociedad. Entonces, acá muchas veces se estableció que de pronto era cobrar doble impuesto toda vez que la sociedad se generaba
el impuesto, pero también como persona natural. Sin embargo, pues se dijo que no, porque las sociedades muchas veces realizan maniobras para descontar costos y gastos, y por tanto, pues también entraba a gravar la persona natural. En este caso, se consideran ingresos no constitutivos de renta varios. Entonces, primero están las deducciones de utilidades, de acciones o cuotas de acciones de acciones en bolsa. 2. Cuando esas acciones o dividendos provengan de una entidad que tenga control exterior. También cuando esos dividendos sean inferiores a 300 VTs. Y por último, cuando tengan utilidades obtenidas con anterioridad al 2016. Bueno, acá también es necesario establecer el impuesto solidario del COVID-19, que se ha entendido que fue un impuesto que se creó a cargo de pensionados, empleados del sector oficial y contratistas para los meses de mayo, junio y julio, para que pagaran un impuesto, pues para ayudar a financiar al Estado. Adicionalmente, se entiende que acá hay que diferenciar el impuesto constitutivo de renta del impuesto de ganancia ocasional, pero ya eso va a ser fruto del siguiente video.